webinar. Bienvenidos a todos en este webinar que va a impartir Borja Prieto del blog desencadado.com, que nos va a hablar sobre cómo crear una empresa con poco dinero. Para los que me estáis siguiendo en el blog, sabéis que Borja es un gran amigo mío. Eh, eh, yo soy pues un fan de su blog. Estamos montando cursos juntos. Uno de ellos se llama Emprender en la Nube, donde pues estamos actuando ambos de ponentes. Y Borja esta noche te va a hablar seguramente de los temas que les viene mejor, porque pues ha montado varios proyectos y varias empresas y nos va a contar cómo montar una empresa en el webinar de esta noche. No voy a extenderme mucho más. Es mucho más la información que va a proporcionar Borja que cómo formalizar legalmente la creación de una empresa. Y bueno, pues voy a dejar paso a Borja, explicarte que Borja nos va a hacer una presentación de 40-45 minutos. Luego nos va a presentar un curso que está lanzando estos días, que podría ser de interés si quieres desarrollar un poco los temas que te va a presentar en este webinar. Y terminaremos por el bloque de preguntas-respuestas. Así que, Borja, si quieres, a partir de ahora te dejo la mano para el resto de la sesión. Muy bien, muchas gracias, Frank. Y buenas noches a todos y gracias por asistir. Bueno, la idea hoy es efectivamente hablar de cómo crear una empresa. Yo he puesto ahí entre paréntesis con poco dinero, porque ahora veremos que no necesitas mucho dinero para crear una empresa. Necesitas otras cosas, como vamos a ver. Bueno, no sé si os suena este señor que tiene pinta de delincuente pillado robando unas gallinas, pero que es Bob Dylan. Y este señor cantaba hace, pues no sé si 40 años, una cosa así, que los tiempos estaban cambiando. Y entonces yo no sé si en los años 60 estaban cambiando, pero desde luego sí que están cambiando ahora. Por ejemplo, esto es Coursera, que es una de las, bueno, de las varias iniciativas que hay de educación a distancia. Entonces, si veis aquí la lista de universidades que están por ejemplo, Stanford, Princeton, el Caltech, bueno, Penn, es decir, las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y el resto del universo, y tú puedes hacer cursos gratis impartidos por profesores de esas universidades desde tu casa, simplemente pues por internet. Y digo, insisto, cursos gratis que, bueno, de momento no te dan un título, pero hay otras iniciativas con otras universidades o con las mismas que sí que están planteando pues cobrar una cantidad pues de 100 o $200 por pasar un examen que te acredite que has hecho el curso correspondiente de la Universidad de Stanford o de Harvard o de la que sea, ¿no? Es que, bueno, esto hasta hace poco era absolutamente insospechado, ¿no? Es decir, pensar que desde tu casa, que puede estar en el último pueblo perdido en cualquier rincón del mundo, puedes asistir a un curso impartido por uno de los mejores profesores del mundo, un curso validado por una de las mejores universidades del mundo y hacerlo gratis además, pues hasta hace poco era absolutamente impensable. Hace poco, porque quiero decir, hasta hace un par de años. Bueno, esto es la portada de Alibaba.com, que para el que no lo conozca, pues es una de las mayores, si no la mayor web en la que puedes comprar productos chinos el por mayor. Tienen, no sé si veis el ratón, la manita, bueno, AliExpress puedes comprar desde un solo producto, ¿vale? En Alibaba.com tú puedes comprar pues a partir de cierta cantidad, de mayorista. Entonces tú compras lo que sea, digo, mirar aquí las categorías que hay, es decir, hay ropa, productos químicos, electrónica, de consumo, ordenadores, en motos, en fin, de todo, ¿no? Y te los llevan al sitio del mundo que tú quieras. Es decir, si quieres vender productos, si tu idea de una empresa es vender productos, no necesitas una fábrica. Es decir, hace unos años tú necesitabas pues construir o alquilar o comprar una nave, comprar máquinas, contratar operarios para esas máquinas, contratar una logística que llevara lo que produces a donde quisieras venderlo.
Ahora no, ahora vas a Alibaba, compras lo que quieras, encargas incluso que te hagan el producto que tú quieres que te hagan y no necesitas una fábrica para vender productos físicos. Bueno, sé que algunos o muchos de vosotros sois freelance, es decir, trabajáis por vuestra cuenta y vendéis vuestros servicios. Bueno, esto es Odes, que es una de tantas webs que hay para contratar los servicios de un freelance o vender tus trabajo como freelance, ¿no? Que es otra de las cosas que ha cambiado. Antes tú como freelance estabas limitado pues, a la gente que te conocía, te podías vender pues, tus servicios profesionales en tu localidad, a tu alrededor, y ahora puedes venderlos en todo el mundo y estás compitiendo con gente de todo el mundo. Es decir, que pues estás compitiendo con gente cuyo nivel de vida en su país pues es a lo mejor 10 veces más bajo que el tuyo. Y entonces, si para ti una oferta está bien hacerla por 100 euros, pues para otra estará bien hacerla por 10, ¿no? Y ganará un dinero suficiente, el mismo que a ti te suponen 100 euros. Y además, pues, bueno, Odes tiene una cosa curiosa, que es que, bueno, cuando tú dices que estás trabajando en el proyecto de tu cliente, el cliente puede ver tu pantalla de tu ordenador, ¿eh? De forma que, digamos, tienes un control sobre una persona que puede estar trabajando en Vietnam o en Filipinas o en Argentina o en donde sea y puedes estar viendo exactamente lo que está haciendo, ¿no? Cuando dice que está trabajando. Cosa que a veces en las empresas, pues a veces el jefe no sabe lo que está haciendo un empleado en el despacho de al lado. Bueno, esto es un enlace a un post bueno, 37 Signals es una empresa que se dedica, bueno, fabrica un software as a service, que es, bueno, Basecamp, que es pues un software de gestión de proyectos sencillo para equipos pequeños, para profesionales y para esto. Entonces, si veis las oficinas, ellos pusieron un post con la foto de sus escritorios de trabajo de la gente, y este es uno, este es otro, veis otro escritorio. Entonces, bueno, pues no sé si vais viendo aquí eh, un cierto tema, ¿no? Es decir, ves ahí un niño, que el perro, Bueno, ¿qué es lo que tiene de raro todo esto? Pues como veis, estos puestos de trabajo no están en el mismo sitio, ¿no? Es decir, que hay gente que está viendo por aquí nieve y hay otra gente que está viendo el mar y palmeras y tiene gente trabajando por todo el mundo. Es que cada uno trabaja con el ordenador que le da la gana. Este tiene dos pantallas, este tiene un portátil, un Mac. Hay gente que tiene... Los Mac le gustan mucho a esta gente. Pero hay gente que tiene Windows. Y si alguien prefiere trabajar con su equipo de Windows, pues trabaja con Windows, ¿no? Entonces, bueno... es decir, es una empresa... eh, es decir, que no hace falta, como hacía falta hace poco tiempo, el crear una oficina y juntar a toda la gente que trabaja en una oficina, ¿no? Ni siquiera para lo que hace esta gente, que es un trabajo intelectualmente muy complicado, que es coordinar a programadores, coordinar diseñadores gráficos, el equipo de soporte. Bueno, de hecho, ni siquiera dices, bueno, pues para montar un equipo de soporte, pues tendrá que estar todo el mundo ahí con unos casquitos sentado en... No, la gente aquí está, como habéis visto, parte de esos escritorios, pues, y de la gente de soporte, pues atiende desde su casa, en cualquier lugar del mundo. Es decir, bueno, y esta empresa es extraordinariamente rentable. No es pública, es decir, que son, con lo cual no publica datos de su facturación y de sus beneficios, pero por estimaciones, aquí cada empleado debe proporcionar a la empresa pues 2 o 3 millones de dólares. Para que os hagáis una idea, una empresa como Telefónica es capaz de sacarle de media a sus empleados una rentabilidad pues de entre 100.000 o 200.000 euros. O sea, esto es pues un orden de magnitud más rentable que Telefónica. Cierto que es más pequeña, pero es una multinacional que, bueno, tiene pues eso, 40 o 50 empleados y vende en todo el mundo, ¿no? Y haciendo estas cosas, de tener un puesto de trabajo en cualquier parte. Bueno, esta es una pregunta. Yo no sé si yo no veo las respuestas, pero mejor Frank sí. Entonces, yo os hago, me pido que penséis un momentito en esta pregunta. ¿Qué país es el segundo productor de películas del mundo, en número de películas? ¿Vale? Porque el primero todos tenemos claro cuál es.
Pero ¿cuál es el segundo? No sé Aquí si nos dicen India Randall, en el si bloque de Randall te cuestión. va a decir alguna respuesta. Sí, Borja, si me escuchas, Nos dicen en India, ¿verdad? India, Vale, sí. pues sí, sí. India, vale, pues bueno. No, India es el primero, ¿vale? Y el segundo, os doy una pista, estas son las estrellas del cine. Eh, es Nigeria, ¿vale? Estados Unidos es el tercero, el productor de películas del mundo, el número de películas. Entonces, bueno, que esto es simplemente un dato para decir que incluso África, que normalmente pensamos bueno, pues que están muy atrasados, y es cierto, pero por ejemplo, pues eso, pues en Nigeria hay una industria del cine sorprendente, ¿no? La llaman Nollywood por imitando a Bollywood, que a su vez imita a Hollywood, ¿no? Es decir que, pero bueno, pues, bueno, por supuesto, son películas de calidad deleznable que se hacen en una semana sin presupuesto. Además, pues empezaron a distribuirse aprovechando los canales de venta de armas ilegales y ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que los traficantes de armas llevaban cajas de armas y tal, y con las cajas vacías traían llenas de CDs con películas de esto, ¿no? Pero bueno, estas chicas son famosas en toda África, ¿no? Es decir, las películas se ven en toda África. Quiero decir que tampoco la imagen que tenemos de África como gente que se está muriendo de hambre empieza a ser tan real, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, otro dato sobre África, hay más teléfonos, más gente con teléfono móvil que con acceso a un cuarto de baño con agua corriente, ¿no? En fin, hay un gran uso de la telefonía móvil incluso para tema de pagos y este tipo de cosas. Bueno, porque no ha habido nunca una infraestructura de comunicaciones fijas, pero el móvil está extendiéndose. Bueno, conclusión, que, insisto, Bob Dylan no sé si tenía razón cuando cantaba esto a principios de los 60, pero ahora los tiempos están cambiando. Y los tiempos están cambiando también a la hora de crear una empresa, ¿no? Es decir, que lo que dábamos por hecho hace apenas 10 años ya no vale, ya no vale. Bueno, esto, aunque no lo parezca, esto es una ceremonia religiosa. Y me explico. Vamos a ver, os cuento la historia de esta religión y otras parecidas. En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, que como sabéis estuvieron en guerra con Japón en el Pacífico, pues usaron las islas del Pacífico, algunas de ellas, como bases logísticas. Entonces, pues construyeron allí pequeños aeropuertos y llegaban los aviones y llevaban comida y llevaban herramientas y un montón de cosas que los indígenas no habían visto nunca, ¿no? Es decir, que veían ahí de repente llegaban gente del aire en unos aparatos extraños y había recursos, bueno, que nunca vistos. Y vivieron muy bien durante unos años, porque, bueno, aunque la comida y las armas eran en principio para el ejército, pero sabéis que siempre, pues, algo le toca a los que están alrededor, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que, pues, que la guerra se acabó y los americanos dejaron de usar esas bases logísticas. Y esta gente se quedó sin esas cajas que llegaban de comida y de ropa y de herramientas y de todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, pues desarrollaron religiones que se llaman cargo cult, o sea, cultos del cargo, de los cargueros, en el que imitaban lo que ellos veían que pasaba cuando llegaban los aviones, o imitan, porque siguen practicándose estas religiones, como veis, para volver a traer la comida y las cajas con herramientas y con ropa, ¿no? Entonces, esta gente lo que está haciendo es imitar un desfile. Entonces se ponen vaqueros porque es la ropa americana y desfilan como veían desfilar a los soldados y construyen armas de caña y de hecho algunos pues incluso construyen aviones de caña y aeropuertos de caña. Entonces esperan que construyendo la apariencia externa del sistema por el que les llegaba la comida y los beneficios, esa comida y esos beneficios volverán a llegar. Y entonces, claro, uno oye esto y dice, hay que ver, los indígenas, qué primitivos, qué ignorantes, qué ridículo. Y dice, bueno, pues no sé, los que llevéis más tiempo en esto de Internet, a lo mejor os acordáis de esto, de Patagon, fue uno de los primeros intentos de banco por Internet que hubo en España. Bueno, de hecho fue un argentino, pero se llama Patagon, el que se lo vendió
a lo que entonces creo que era el Santander Central Hispano, ya no me acuerdo. Bueno, una de esas compras vidas que tuvo el Santander. Entonces, este señor de la izquierda, el canoso, es Ángel Corcostegui, que era bueno, pues un alto cargo del banco ese Santander Central Hispano de aquellas. Entonces, bueno, le ves ahí sin corbata y con un descamisado y tal, y al lado de un tipo con un polo que era el argentino fundador de Patagon, ¿no? Es decir, entonces, ¿por qué está sin corbata y por qué está el otro con un polo? Bueno, pues porque esto era Internet, esto era en plena burbuja de las .com, y entonces estaba claro que para tener un negocio.com lo que había que hacer es quitarse la corbata. Y entonces, este señor que probablemente llevaba corbata hasta para dormir, como hacían cualquier alto cargo de un banco español, que son, y más hace 10 años, muy, muy tradicionales, pues de repente sale ahí en la foto y se hace una foto sin corbata y diciendo, mira, todos somos jóvenes, modernos y somos .com y todo va a ser fantástico, ¿no? Entonces, esto es cargo oculto. Estos señores están haciendo lo mismo que los indígenas que desfilan con los vaqueros y con un arma hecha de cañas, ¿no? Es decir, que están pensando que por quitarse en la corbata ya van a tener un banco por Internet. Y hacen cargo oculto también pues las empresas que ven que Google tiene recreativos y que da comida gratis, que deja a la gente jugar con lo que sea y con videojuegos y tal, y entonces dice, pues si pongo un futbolín en mi oficina y lo pinto de colorines y pongo sofás modernos y que doy comida gratis, pues mi empresa va a ser tan buena como Google, ¿no? Bueno, cargo oculto. Entonces, bueno, pues también hacemos cargo oculto cuando pensamos que la apariencia externa de una empresa es lo que nos hace tener una empresa. ¿A qué me refiero con la apariencia externa de una empresa? Pues, por ejemplo, a pensar que para tener una empresa, pues tienes que tener una oficina, o que tienes que tener tarjetas de visita, o que tienes que tener incluso una forma jurídica, como ahora veremos. Bueno, esta es la diapositiva más importante de todo el webinar. O sea que eh, es una idea fundamental. Una startup o una empresa en creación no es una gran empresa a escala. Es decir, tú no puedes hacer lo mismo que ves hacer a las grandes empresas, a las empresas ya constituidas, y copiarlo a la hora de crear tu empresa. Como hagas eso, vas de cabeza al desastre. Una startup es algo muy diferente, como ahora veremos. ¿Vale? Entonces, como insisto, porque de verdad que esta es la idea central, como te pongas a hacer lo mismo que hace una gran empresa, es decir, ¿qué es lo que suele ser típico? Y yo lo hice con mi empresa de servicios informáticos. Es decir, éramos tres, pero uno era el director comercial, otro era yo era el director, que para eso era el que ponía la pasta, y el otro era el director técnico, todos directores, ¿no? Es decir, que es una cosa muy típica en las grandes empresas, o sea, perdón, en las pequeñas empresas, ¿no? Es decir, que, bueno, como una gran empresa tiene un director comercial, tiene un director de operaciones, tiene un director técnico, tiene un director general, pues yo lo mismo. Y ya iremos creciendo para abajo, iremos poniendo gente pues, de abajo, pero de entrada todos nos ponemos gorros de capitán general, ¿no? Y haces cosas, pues como lo que hice yo también, muy mal hecho, de primero contratar una oficina, lo primero de todo. En fin, un montón de historias que realmente estás imitando lo que has visto en las empresas en las que has trabajado, en las empresas que conoces, y no es lo que tienes que hacer. Bueno, otra de las cosas que es fundamental, que os habrán dicho mucha gente, es que tenéis que hacer un plan de negocio. Bueno, un plan de negocio no solo es que sea inútil, es que es perjudicial. Vamos a ver, es que todo el tiempo que dedicas a hacer un plan de negocio, estás dañando las posibilidades de éxito de tu empresa. ¿Por qué? O sea, primero porque es trabajo que te parece útil, pero no lo es. Es decir, que te da sensación, una falsa sensación de avanzar. Tú estás encerrado una semana, un mes, tienes 80 páginas, 120 páginas, 500 páginas de plan de trabajo y dices, he trabajado un montón en mi empresa. Tengo un montón de cosas claras. He hecho un estudio de mercado, tengo unas proyecciones en Excel que dicen que las ventas a 3 años van a ser de no sé cuánto, un crecimiento tal, va a tener una cuota de mercado de no sé qué. Bueno, todo eso es absurdo. Es decir, un plan de negocio supone que el
mundo es como aparece en esta imagen, que es, bueno, esta es una ilustración de Alicia a través del espejo, en el que, bueno, Lewis Carroll juega con una metáfora del ajedrez y entonces los personajes con los que se encuentra Alicia son piezas de ajedrez y juegan en un tablero. Y entonces, claro, si tú crees que el mundo es como un tablero de ajedrez, piensas que tiene unas reglas fijas y que si tú eres una torre, pues mueves recto y que si eres un caballo, pues mueves dos hacia un lado y luego y uno hacia un lado, dos hacia adelante y uno hacia un lado, en fin. Y hay unas reglas y el otro no puede. Bueno, el mundo no es así, el mundo no es un tablero de ajedrez. El mundo se parece más a esto, ¿no? Es decir, cuando tú empiezas a crear una empresa, pues es como si te pusieran delante de este camino. Y entonces, bueno, más o menos lo que hay delante y lo inmediato puedes verlo, parece que se intuye que hay una curva ahí a la derecha, pero también podría seguir ahí a la izquierda y ya a partir de 30, 40, 50 metros, pues ya no ves nada, ¿no? Porque ya es imposible adivinar con qué te vas a encontrar después. Pero va a haber un puente, va a haber un tronco atravesando, un árbol que se ha caído atravesando el camino, se va a ensanchar y va a ser más cómodo, o va a ser aún más estrecho y va a ser cuesta abajo y entonces fácil de caminar, o va a ser cuesta arriba y te va a costar un montón subir. No lo sabes. Entonces, ¿cómo vas a hacer un plan de negocio pensando en lo que va a pasar dentro de 3 años si no sabes lo que va a pasar dentro de 5 minutos? Eh, ¿Cómo vas a ser tan presuntuoso como para decir, bueno, pues yo voy aquí a analizar el mercado, voy a trabajar mucho mi idea, voy a analizar todas las posibilidades? No tienes ni idea, no tienes ni idea. Todo lo que hagas, insisto, es perjudicial porque primero te engañas. Luego, como has invertido tanto en esa idea, pues ya quieres que salga a toda costa. Y es posible, bueno, es posible, no es seguro, que en una o muchas más cosas te has equivocado. Y si estás enamorado de tu idea, no la vas a corregir. Y si estás enamorado de tu idea, pues a lo mejor te empeñas en seguir recto y te metes campo a través porque tú quieres seguir recto, porque lo tienes muy claro, y no te das cuenta que el camino da una curva y sería mucho más fácil rodear el obstáculo. Bueno, otro de los problemas que tenemos al crear una empresa es que toda la literatura de lo que se llama el management científico, es decir, lo que empezó este señor que se llama Taylor hace pues algo más de 100 años, a finales del siglo XIX, principios del XX, pues no nos sirve. Este señor hizo algo que era muy necesario, pues eso, a finales del siglo XIX, cuando empezó la industrialización, y fue a analizar pues, qué tenía que hacer una gran empresa para funcionar, para ser más rentable, para ser más productiva. Entonces, bueno, pues él y sus seguidores pues son, bueno, pues que descubrieron cosas pues como el iluminar el local donde trabaja la gente, la producción en serie, la producción en línea, en fin, un montón de cosas, ¿no? Es decir, que lo que se llama es decir, cualquier cosa que te expliquen en un MBA, es decir, o que te hablen de marketing, de no sé qué, se aplica a una gran empresa que tiene problemas diferentes a una startup. ¿Vale? El objetivo de una gran empresa es optimizar. O sea, sabe lo que está haciendo y lo que tiene que hacer es hacerlo mejor. Tiene que pues, ahorrar un X% en sus compras, producir un 5% más con el mismo número de operarios. Tiene que vender un 4% más. Esos son sus problemas de una gran empresa. El problema de una startup, de una empresa recién creada, es que no sabes lo que tienes que hacer. Eh, es un problema totalmente diferente. No sabes cómo llegar al mercado, no sabes cómo abordar el mercado, no sabes ni siquiera quién es tu cliente, no sabes si los precios que a ti se te ocurren son los que tu cliente va a aceptar o no. No sabes si de todos los componentes de tu oferta, de toda tu propuesta de valor, cuáles tienen sentido y cuáles no. Si la idea que tú estás pensando en el fondo pues le importa a la gente y está dispuesta a pagar por ella o no le importa nada. Vale, entonces, ¿quién está haciendo el trabajo que hizo Taylor hace 100 años? Pues fundamentalmente estas tres personas, bueno, y alguno más, pero estos tres son los más relevantes, ¿no? Es decir, porque esto es muy importante, es decir, que ahora, después de 100 años, estamos empezando a pensar cómo se crean las empresas. Probablemente
porque ahora es un buen momento, porque, bueno, pues no me voy a extender en esto, pero eh, veíamos antes que 37 Signals es un orden de magnitud más rentable que Telefónica, por decir algo, ¿no? Entonces, hay una teoría económica por detrás de esto, pero básicamente la razón de ser de las grandes empresas está empezando a desaparecer y cada vez más están empezando a tener sentido y a ser muy, muy rentables, pues pequeñas empresas que son ágiles y que son capaces de ser globales y vender en todo el mundo bueno, pues es mucho más interesante pues empezar a pensar por qué algunas de estas pequeñas empresas tienen éxito y otras no, y qué tienen en común las empresas que se crean de determinada manera, digo, empresas pequeñitas o no tan pequeñitas que pueden acabar siendo muy grandes. Es decir, que ahora mismo la primera empresa por financiación en la bolsa americana es Apple. Y Google ya es más que Microsoft, pero Microsoft ha sido también una gran empresa. Son todas empresas que tienen pues menos de 40 años y que están fundadas pues por un par de chavales en un garaje, ¿no? Bueno, entonces, lo que es interesante es saber cómo pasas de un par de cerebritos a una empresa como Apple o a una empresa como Google. Entonces, bueno, pues por hablar dos, tres, este es Eric Rice, que escribió el libro The Lean Startup y que ha dado nombre a este tipo de empresas. Y su mensaje fundamental es que la misión de una startup es aprender. O sea, lo decíamos ahora, ¿no? Es decir, que la misión de una gran empresa es optimizar, porque sabe lo que tiene que hacer. Y bueno, Eric Rice era responsable técnico de una empresa tecnológica que hacían, bueno, una especie de chat, video chat, una cosa así, y era el director técnico. Y entonces él se dio cuenta de que no sabía si estaba haciendo lo que tenía que hacer. Vamos a ver, porque cuando tú programas una aplicación, la medida de tu productividad son las líneas de código que has hecho al final del día, ¿no? Entonces dices, vale, en una empresa tradicional, si tú has sido capaz de escribir 100 líneas de código, mejor que si has sido capaz de escribir 10. Pero él fue un paso más y dijo, vale, ¿y yo cómo sé si el código que estoy escribiendo es el que tengo que escribir? ¿Cómo sé si la funcionalidad esta que le estoy metiendo a mi aplicación es una funcionalidad que mis usuarios quieren y no estoy trabajando en balde programando algo que nadie quiere, ¿no? Entonces, él se dio cuenta y lo que dice básicamente es que la misión de una startup es aprender. No es ser muy productiva, sino aprender. Ver bueno, quiénes son sus clientes, cuál es el modelo, qué es lo que quieren, cómo se le pueden vender cosas, aprender. Bueno, este es Alexander Osterwalder, que en lugar de ese plan de negocio que hemos dicho que es perjudicial, lo que propone es que hagas un modelo de negocio, ¿vale? Es decir, bueno, que diseñes tu negocio, pero no que planifiques, porque de hecho, como veremos ahora enseguida, tu modelo de negocio va a cambiar continuamente, porque el primer modelo seguro que está basado en hipótesis que luego no tienen nada que ver con la realidad y te vas a equivocar. Entonces, lo que se trata, pues, es de tener alguna herramienta que te permita pensar sobre tu negocio, pero que sobre todo sea ágil y que te permita modificarlo y avanzar sobre él. Y este es Steve Blank, que bueno, también es emprendedor en serie, profesor en Stanford y en alguna otra universidad, y dice algo tan evidente como sal del edificio, ¿no? Bueno, este libro que ha escrito bueno, el último es de Startup Owners Manual, que además está en Amazon ahora, pues bueno, lo ha troceado en papel, costaba $50, pero en formato ebook cuesta, en función del trozo que quiera, 7 euros o 5 euros, una cosa así. Bueno, entonces este diseñó, también reflexionando, pensó, ¿por qué hay metodologías para desarrollar productos, pero no hay metodologías para desarrollar clientes? Si lo más importante es el cliente. Y entonces, bueno, pues él creó una metodología que se llama Customer Development, es decir, desarrollo de clientes, entonces que explica cómo en paralelo al desarrollo del producto que tú pretendes vender, puedes desarrollar al cliente. Y básicamente lo que él dice es sal del edificio. Es decir, no te encierres con tu plan de negocio dándole vueltas a tus ideas y cocinándote en ellas, sino que sales, empiezas a hablar con la gente, pregunta a la gente lo que necesita, lo que quiere,
les propones una idea, ves si es una solución que la gente acepta, ves si tienen el problema que tú crees que tienen, en fin, este tipo de cosas. Repito, por si no había quedado claro, que esta es la transparencia más importante de todo webinar. Una startup no es una gran empresa a escala. Es decir, no tienes que hacer lo mismo que hace una gran empresa, pero en pequeñito. Tienes que hacer cosas totalmente diferentes. Si te va bien y tienes suerte, pues a lo mejor ya llegará el momento de comportarte como una empresa consolidada y optimizar y crecer y tal, pero de momento no puedes pensar en optimizar, no puedes pensar en crecer, tienes que empezar por pensar eh, quién es tu cliente. Entonces, no necesitas un montón de cosas que crees que necesitas para crear una empresa, ¿no? Entonces, aquí hay una lista de cosas que todo el mundo piensa que necesita y que en realidad no es así, ¿no? De entrada no necesitas capital riesgo, que no necesitas que haya unos inversores, ningún otro tipo de inversor, es decir, ni tu familia, los friends and full friends and family que dicen los americanos, ¿no? Es decir, que bueno, si no tienes dinero tú, pues busca una empresa que puedas montar con el dinero que tienes. Eh, hay un modelo de crear empresas con capital riesgo, es decir, que, bueno, que son empresas con crecimiento exponencial o con potencial crecimiento exponencial, que no siempre es lo mismo, pero bueno, pues es una empresa que es una apuesta, ¿no? Es decir, que si te sale bien te forras, pero si te sale mal, pues pierdes hasta la camisa, ¿no? Entonces, bueno, pues es el tipo de empresa de Silicon Valley, ¿no? Eh, Hay en España algún ejemplo de gente así, ¿no? De los de Sin Delantal, que a lo mejor ha servido la noticia hace poco de que, bueno, pues han tenido una venta a su competencia americana. Y bueno, pues, pero también hay otros casos como el de Mobuz, que fue muy sonado hace un par de años o tres, que eran gente, bueno, que hacía básicamente un programita de vídeo de 10 minutos a la semana y se gastaba como 50.000 euros al mes para hacer 4 episodios, ¿no? Decían 20 personas, cámaras carísimas, maquillajes, postproducción, no sé qué. O sea, fundían hasta que bueno, como era el dinero de los inversores, hasta que se acabó el dinero de los inversores y como no tenían ingresos, pues se acabó la empresa. Tampoco necesitas empleados, ni personal subcontratado. Es decir, que pues hay un montón de empresas que puedes crear tú mismo o contratando a otras empresas, ¿no? Parte de la producción, como veíamos antes, en Odesk o en Alibaba, en donde sea. No necesitas un plan de negocio, ya lo hemos dicho. O sea, el plan de negocio es perjudicial. Eh, es perder el tiempo y dedicarte a cosas que te engañan, haciéndote creer que estás siendo productivo, estás avanzando. No necesitas un MBA ni formación académica, por supuesto. Es decir, que no tienes que saber de empresariales, ni de economía, ni de nada. No necesitas deuda, ni en la tarjeta de crédito, ni pidiendo un préstamo, ni nada. Es decir, que, bueno, por un poquitín, pero se puede crear una empresa sin dinero. Tampoco necesitas tarjetas de visita, ni carpetas, ni materiales, ni cartas personalizadas con membrete, ni un montón de cosas. Por no necesitar, ni siquiera necesitas una estructura legal. Eh, por lo menos al principio. Es decir, que al principio lo que necesitas es inventarte un negocio. Y la estructura legal la necesitarás en algún momento, probablemente, pero no desde luego desde el primer momento, que es lo que solemos pensar y lo que tradicionalmente nos dicen, ¿no? Pues si quieres montar algo, primero tienes que hacer es ir al notario y crear una SL y lo que sea. No, mentira. Puedes hacer un montón de cosas antes de tener que ir a pasar por el notario y crear una estructura legal que dé soporte a la empresa. Y no necesitas una oficina, ni un local, ni nada, ¿no? Porque puedes estar vendiendo desde tu casa y trabajando desde tu casa, o si hace falta, pues en una oficina virtual o en lo que sea, ¿no? Entonces, por poneros un ejemplo, aquí el amigo Frank, pues tiene, como él mismo decía en un post de hace poco, una multinacional y no la ha creado yo creo que prácticamente nada de esto, ¿no? Es decir, que otra cosa es que en algún momento dado, pues alguna de estas cosas te venga bien, pero pensar que necesitas todo esto desde el principio es cargo oculto. Es poner el carro delante de los bueyes, por decirlo de otra manera más gráfica, ¿no? Entonces, cada una de estas cosas, pues a lo mejor lo necesitas en un momento dado, pero no desde luego al principio y no antes de empezar. Bueno, lo único que necesitas para crear una empresa es un cliente. ¿Vale? Eso es tu primera
objetivo. Lo que tienes que buscar es alguien que esté dispuesto a pagar por algo que tú le ofrezcas. Entonces, tu única obsesión al principio tiene que ser eso, buscar un cliente que te pague. Todo lo demás es accesorio y son medios para conseguir ese fin, que es que un cliente te pague por algo que tú ofreces. Entonces, ¿qué pasos deberías seguir para hacer una empresa? Pues primero buscar un problema que resolver. Entonces, bueno, hay quien dice que hay dos tipos de empresas, ¿no? Las empresas eh, eh, vitamina y las empresas, ¿cómo se llama la medicina hasta que cura el dolor? Bueno, pues ibuprofeno, por decirlo, por decir un caso. Entonces, las empresas vitaminas son las que te hacen sentirte mejor, pero que bueno, pues no las necesitas. Eh, pero las empresas analgésico, ahora me he salido, son las que resuelven un problema. Tú tienes un dolor y una empresa te lo resuelve. Entonces, eh, ¿por qué es importante esto? Pues porque si resuelves un problema real, pues la gente estará más dispuesta a pagar que si le dices que su vida va a ser mejor y va a ser, bueno, mm, la gente en general paga más por quitarse los problemas actuales que por mejorar. Esto es importante. El siguiente paso dices, vale, ya he identificado un problema. Sé que hay un tipo de cliente que tiene un problema. ¿Vale? Puede ser una pequeña empresa de un tipo determinado, puede ser, pues, qué sé, una señora adinerada que lleva a sus hijos al colegio y se aburre el resto de la mañana y tiene que llenar ese hueco, lo que sea, ¿vale? Pero ese cliente tiene que estar dispuesto a pagar por solucionar su problema. Que esto a veces no es tan obvio, porque tú preguntas a la gente, bueno, un caso muy típico en informática es el tema de las copias de seguridad. Es decir, tú preguntas a cualquier empresa o cualquier persona y dices, ¿deberías hacer copias de seguridad? Sí, 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 claro que tengo que hacerlas. Vale, te vendo una solución para hacerlas. Entonces ya la gente no, porque no las hace. Es decir, que la gente, una cosa es lo que dice, es como la gente que dice que ve los documentales de la 2. Entonces, todo el mundo quiere adelgazar, todo el mundo quiere hacer más deporte, pero de ahí a dar el paso a apuntarte al gimnasio, a pagar por un nutricionista que te ayude a hacer una dieta, pues hay un gran trecho, ¿no? Es decir, que entre el porcentaje de los que dicen que quieren adelgazar y los que están dispuestos a pagar algo para adelgazar, pues hay una enorme diferencia. Bueno, entonces, una vez que dices, bueno, ¿cómo puedes averiguar esto? Primero si hay un cliente y luego si está dispuesto a pagar, pues siguiendo la metodología de desarrollo de clientes de Steve Blank que os comentaba antes, ¿no? Entonces, si os fijáis, hay dos fases, una fase de iteración y otra de ejecución. La de iteración, bueno, pues tú vas descubriendo al cliente pensando, bueno, pues mi cliente va a ser gente que esté interesada en clases de yoga. Dice, por ejemplo, dice, voy a dar clases de yoga para parados, porque así, bueno, es gente que necesita relajarse, vivir más tranquilo, tienen mucha presión, mucho estrés. Y entonces, vale, ¿tiene ese problema? Sí. ¿Se lo puedes arreglar porque tú eres profesor de yoga? También. Estupendo. ¿Tienes un cliente? Dice, no, porque pasas a la fase de validación de cliente, que consiste básicamente en saber si tu cliente esté dispuesto a pagar por la solución y te encuentras que probablemente el que está parado tiene en su lista de prioridades muchas cosas por delante antes que pagar por clases de yoga para quitarse el estrés. ¿Que le vendría bien? Sí, pero probablemente le viene mejor dar de comer a sus hijos y pagar las facturas. Con lo cual, tienes ahí una señalita de stop que te dice, vale, este no es tu cliente, vuelves al descubrimiento de cliente y dices, bueno, pues probablemente puede ser un cliente, esa señora que decíamos que estaba aburrida que tiene un montón de pasta y que no tiene que trabajar y que deja a sus hijos en el colegio por la mañana y tiene que llenar la mañana. ¿Esta señora está dispuesta a pagar por clases de yoga? Pues posiblemente sí. Si eres capaz de convencerle, habrá un porcentaje de este tipo de señoras que esté dispuesta, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues validas al cliente y, y cuando ya tienes ventas, empiezas a saber cómo vendes, pasas a la fase de ejecución, que es, bueno, la creación de cliente, que es saber si esto que has hecho artesanalmente lo puedes escalar, cómo puedes hacer que en lugar de tener tres clientas que te paguen por tu clase de yoga, cómo puedes tener 300 o 3000, y si no puedes tener 300 o 3000, bueno, pues a ver qué haces para que esto sea rentable. Y una vez que tienes un proceso de marketing y de ventas, pues ya definido, que dices, bueno, pues ya es echarlo a rodar, ya sí pasas a la fase de construcción de empresa, que es ya optimizar, ¿vale? Pero bueno,
O sea, aquí la idea sería al principio pasar por la iteración de validar al cliente. Lo primero que tienes que hacer es validar que tienes un cliente. Y para esto muy importante, lo que decía Steve Blank, sal del edificio. Es decir, eso no lo puedes hacer sentado delante de tu ordenador. Tienes que salir, hablar con la gente, preguntar, ver qué te dicen, ver qué respuestas te dicen. Tienes que tener en cuenta que la gente miente mucho, no porque tengan mala intención, sino porque la gente quiere quedar bien. Entonces, tú le dices a la gente, oye, ¿qué te parece esta idea? Bien, bien, bien. ¿Pagarías por ella? Sí. Dices, vale, toma, aquí está esto, ¿me pagas? Sácate la cartera del bolsillo. Y dice, es que en este momento no me viene bien. Vale, entonces, bueno, pues es todo un arte lo de hacer las entrevistas. No puedes tomarte al pie de la letra todo lo que te dicen, pero es fundamental hablar con la gente, con tus primeros clientes, descubrir si la solución que tú estás pensando y diseñando les sirve, les es útil, la ven bien. eh, si te dicen, oye, ¿cuándo puedo pagar por esto? Dime cómo pago, quiero pagar ya. Eso es una buena señal. Entonces, bueno, una vez que tú crees que tienes un cliente identificado con un problema, lo que tienes que hacer es diseñar el modelo de negocio. Digo, no hacer un plan de negocio, sino diseñar un modelo de negocio. Entonces, ¿cómo se diseña? Pues usando el Business Model Canvas, que es la herramienta esta que diseñó Alexander Osterwalder. Y bueno, básicamente es una herramienta visual que la gente suele tener Bueno, hay aplicaciones informáticas para hacerlo, pero lo tradicional es pues tener un póster con el, con el canvas, con el lienzo este, y veis que tiene 9 bloques y se van completando la gente con post-it, porque la idea es que todo lo que tú piensas que compone tu modelo es cambiable. Te vas a equivocar en un montón de cosas, no sabes en cuáles, y vas a irlo refinando según vayas aprendiendo. Recordar que la misión de la empresa es aprender al principio. Entonces, por hacerse una idea de cómo funciona el modelo, pues vamos a ver el caso de los Reyes Magos, ¿no? Del modelo de negocio de los Reyes Magos. Bueno, los clientes está claro que son los niños, ¿vale? Lo tienen bien definido, son los niños pequeños que creen en los Reyes Magos. Entonces, ¿cómo se relacionan con los clientes? Bueno, pues los niños escriben una carta con las cosas que quieren, dicen que se han portado bien, piden una serie de regalos y el rey mago pues la recibe y la procesa. ¿Con qué canales se relacionan los reyes magos con los niños? Bueno, pues tienen pajes y tienen camellos que entregan los juguetes. ¿Cuál es la propuesta de valor? Pues evidente, la propuesta de valor que hacen los remagos es tú me escribes una carta, te portas bien y el día 6 de enero te levantas y tienes juguetes. Vale, esa sería la propuesta de valor. Las actividades clave, pues el reparto de juguetes. ¿Qué recursos clave tienen? Bueno, pues oro, incienso y mirra para uno de sus clientes, que es un poco especial, y luego tiene carbón para los que no se han portado bien y juguetes para los que sí. Tienen también pues pajes y camellos para ayudarles con con su actividad clave. Y luego tienen también socios clave, unos correos, que es el que recibe las cartas de los niños y se las envía, y otro es Papá Noel, con el que se tienen repartido el mercado, de forma que Papá Noel atiende los países del norte o los que están más influenciados por los norteamericanos, y los Reyes Magos atienden a los niños españoles. Entonces, la estructura de costes es muy buena para su modelo porque es la magia, con lo cual no se gastan nada en producir los juguetes, porque lo hacen mágicamente. ¿Y qué ingresos tienen a cambio de esto? Pues tienen los vasos en función de las casas, o de agua, o de leche, o de licor, o de champán, y polvorones y turrón. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es así un poco como veis, de lo que se trata es de ir viendo estos 9 bloques en nuestro modelo de negocio, es decir, quién es nuestro cliente, cómo nos relacionamos con él, a través de qué canales, cuál es nuestra propuesta de valor, es decir, qué le proponemos a este cliente, por qué tiene que comprarnos, qué es lo que le vamos a dar, cómo vamos a ganar dinero, qué nos va a costar, con quién nos asociamos, qué tenemos que hacer y qué tenemos para hacerlo. Entonces, bueno, pues igual que en este caso de los remagos, tú deberías hacer tu Business Model Canvas de tu modelo de negocio. Es decir, que tú has identificado, por ejemplo, a tu cliente, que es la señora ociosa, y tu propuesta en las clases de yoga, pero tendrás que pensar cómo te relacionas con ese cliente, cómo llegas a él, a través de qué canales, qué tipo de relación tienes. Es decir, vas a dar solo una clase, se va a apuntar a un
cosa mensual o trimestral, en fin. Bueno, entonces, claro, todo eso que tú pones en el Business Model Canvas, como he dicho, son hipótesis. Tú te imaginas que las señoras ociosas pues van a estar interesadas en clases de yoga, pero no tienes ni idea. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues comprobar esa hipótesis lo antes posible. Y para eso, bueno, sigues este ciclo, que es lo que propone Eric Rice, ¿no? Es decir, que tú tienes una idea, las ideas que componen tu Business Model Canvas, entonces construyes un producto, que ahora veremos cómo, y con ese producto mides cuál es la respuesta de tus clientes potenciales y pues, con esas medidas obtienes datos. De esos datos aprendes, como decimos, para RGAS es muy importante aprender, que es tu misión, y vuelves a tener nuevas ideas. ¿Vale? Entonces, lo que es importante, fijaros, es que damos por hecho que te vas a equivocar, que en un plan de negocio tradicional tú aspiras a tener todo correcto desde el principio, que es una aspiración ilusoria. O sea, si aciertas con un plan de negocio será por casualidad. Y aquí tú asumes que te vas a equivocar. De lo que se trata es de equivocarte barato y rápido. Cuanto más rápido pases por este ciclo de aprendizaje, pues antes irás refinando tu negocio, mejor será y más podrás ir aprendiendo. Vale, entonces, la idea de Eric Rice es el producto mínimo viable. Es una versión del producto que nos permite verificar una hipótesis. Es decir, que es otra de las males que tenemos los emprendedores, que es pensar que a la primera tienes que tener tu producto perfecto. Y no. Tienes que tener lo mínimo, lo que te sea más barato y lo que seas capaz de hacer más rápido para verificar si, en nuestro caso, si estas señoras están dispuestas a pagar por clases de yoga o no. O más en concreto, dices, ¿están dispuestas a pagar 100 euros a la semana por 2 horas de yoga martes y jueves? Pues sí o no. Y se trata de ir viendo. Entonces, cambiar tu producto, cambiar la forma de presentarlo, cambiar los canales, cambiar tus socios, lo que haga falta para ir verificando y ir cambiando, evolucionando ese modelo de negocio hasta tener algo que funcione. Esto es, vas modificando tu modelo de negocio con lo que has aprendido, con lo cual cada vez más, según vas pasando por ese ciclo, vas teniendo un modelo de negocio que pues es más rentable, se ajusta más a la realidad y es más viable. Entonces, bueno, pues repites y repites hasta que realmente tengas un negocio que ya tu problema no sea identificar al cliente, no sea diseñar una solución, no sea cómo comunicarla, estén bien todos los 9 bloques del Business Model Canvas y ya tu problema sea escalar, ya tu problema es hacerlo crecer. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si no tienes capital al principio? Pues busca un negocio en el que no necesites mucho capital. Fijaros que para hacer todo esto, pues para muchas cosas no necesitas nada más que salir a vender. Es decir, en España gran parte de los empresarios pues han empezado con apenas nada, ¿no? Es decir, por ejemplo, Amancio Ortega, que es el hombre más rico de España, empezó con un tallercito de nada, ¿no? Es decir, que a vender y a vender ropa. Y pues este Polanco empezó vendiendo libros de puerta en puerta y se forró, ¿no? Después con un imperio editorial. Entonces, pues empieza con lo que tengas. Bueno, este es, bueno, uno de los fundadores de 37 Signals, que es un tipo muy brillante, y lo que él decía, bueno, en alguna charla que ha dado, es que la mejor financiación es la que obtienes de los clientes. Entonces empiezas con poquito y que sean tus clientes los que te pagan dinero y con ese dinero lo que hagas sea hacer crecer la empresa. Esa es la mejor financiación que puedes tener. Bueno, además deberías, bueno, si no tienes mucho dinero, pues deberías ahorrar en todo lo que puedas. Estos son, bueno, 5 cositas que puedes hacer diferentes a lo que es tener una oficina tradicional con su centralita y su secretario cogiendo el teléfono y tal. Bueno, Google Apps, mirarlo porque te permite tener correo de Gmail con un dominio tuyo, que es más profesional, que siempre queda mucho mejor tener un dominio pues @profesordeyoga.com o como quiera que se llame tu empresa, que @gmail o @hotmail. Contrata una oficina virtual si quieres tener una dirección y dar una dirección que no sea la de tu casa. Puedes tener un 902 muy, muy, muy barato dirigido a tu móvil, de forma que de cara a otro, pues des una impresión de que tienes una centralita con un número, bueno, de gran empresa, ¿no?
Fiverr.com, mirarlo porque es una web en la que la gente por $5 o por muy poquito, pues hace cositas como pues diseñar un logo o, bueno, no muy allá, pero o hacer una locución o, bueno, pues, cositas. Entonces, bueno, pues puedes subcontratar o en Odesk, que si es algo más complicado, en donde sea, ¿no? Es decir que, pero busca algo barato, sobre todo al principio, y subcontrata. No te metas en gastos fijos, no te metas en contratar personas, subcontrata las cosas que necesites justo en el momento que las necesitas y ni un minuto antes. Y bueno, respecto a formalizar la empresa que decíamos, pues espera todo lo que puedas, porque en cuanto formalizas la empresa, pues tú ya tienes que retratarte hasta ante Hacienda, ¿no? Si lo haces en España, pues a partir de ese momento estás pagando por 200 y pico euros de autónomo, más un asesor fiscal que tendrá que llevarte los papeles, más, en fin, tienes que hacer declaraciones y trabajar gratis para Hacienda como recaudador de impuestos, en fin, un montón de líos. Con lo cual, fijaros que muchas de estas cosas de aprender, hasta que no tengas que facturar, desde tus clientes dicen, envíame la factura que te quiero pagar, pues no formalices la empresa. Y otra cosa muy importante es plantear desde el principio una empresa global. Centrarte en el mercado español, ya digo, ahora mismo tal como están las cosas y tal como van a estar durante unos años, pues es un suicidio. Entonces, hemos visto que tienes internet, lo hemos visto al principio, que hay, pues plantea desde el principio y vender en todo el mundo. Y no te cierres al mercado español que está muy mal. Y nada más, esto es un poco lo que tenía que contaros. Borja, si te parece, porque has dado una charla fantástica, de verdad, de casi 50 minutos. Creo que a lo mejor te vendría bien tomar un pequeño vaso de agua antes de que prosigamos con la presentación. Yo Yo tenía estoy preparada, encantado. vale, yo tenía preparada un par de preguntas para los oyentes, ¿no? Todavía estamos 100 ahí presentes en la sala, con lo cual yo creo que todo lo que has contado ha gustado mucho, Borja. Si te parece, voy a lanzar estas dos preguntas que la gente va a poder contestar en directo y luego ya nos presentas un poco el programa que estás lanzando, ¿vale? Muy bien. Ok, pues la primera pregunta que tengo es una pregunta muy directa y la voy a lanzar. Es si tú tienes previsto montar tu empresa en los 3 meses que vienen. Entonces, en este caso, solamente puedes elegir una opción. Y por favor, si podéis responder ahora a la pregunta que ha tenido que aparecer en, en, en pantalla. Voy a dejar un poco más de tiempo. Ahora veo que casi un 60% de la gente ha votado. Y bueno, pues voy a esperar un poco más. Ya casi llegamos al 80% de votos, con lo cual voy a cerrar la pregunta y vamos a ver los resultados. Pero casi 3 de cada 4 tiene la idea de montar un negocio en, en, en estos 3 meses que vienen. Y ahí tenéis el resultado del voto. Entonces, también os he preparado una segunda pregunta, ya que Borja se está recuperando de esta grandísima presentación que nos ha dado, sobre las principales dudas que puedes tener. Y en este caso, la lanzo otra vez. Tú puedes elegir varias. Entonces he puesto como dudas pues la inversión inicial que puede requerir lanzar una empresa, tu posicionamiento estratégico, tu propuesta de valor, tus propias capacidades o habilidades, porque yo creo que a veces mucha gente pues tiene ganas, pero se ve limitado a nivel bueno, de lo que se cree capaz de hacer. Los dotes para captar clientes, yo creo que el mensaje fundamental que has dado, Borja, es que cuanto antes tienes clientes mejor, o aspectos tecnológicos si piensas en negocios globales. Entonces ahí puedes elegir varias opciones. Os dejo un poco más de tiempo para que veamos las respuestas. Tenemos a casi 60% de Borja. ¿Cuál crees que es la opción más respondida de estas 5? Pues Ah, qué vamos a ver pregunta. si eres Yo diría los clientes, pero Eso es, muy bien, Borja. Pues vamos a cerrar el voto y Borja ha identificado el tema más problemático, ¿eh? Cierro el voto y os comparto los resultados. Vemos que casi 2 de cada 3, la captación de clientes es algo que duele mucho y también la propuesta de valor. Fíjate tú cómo lo que has presentado hoy es de interés. Vale, pues nada, era más bien un poco de diversión y de interacción en el webinar para proseguir.
yo creo que es importante presentes el programa que estás preparando, Borja, y luego trataremos de atender en la medida del tiempo posible pues unas cuantas preguntas, pero preséntanos un poco el programa que estás Bueno, lanzando estos días. bueno, pues intento hacerlo rápido para que haya tiempo a alguna pregunta. Bueno, lo que estoy haciendo, que va a empezar la semana que viene, como ahora os contaré, es un curso de creación rápida de empresas. ¿Vale? El objetivo es, bueno, pues esta que os he presentado ahora a velocidad del rayo, que ha sido 50 minutos, de estas ideas del Business Model Canvas, del Customer Development, del Lean Startup, pues aplicarlas para crear una empresa en 8 semanas. Mira, ¿se puede crear una empresa en un par de meses? Y digo, pues sí, se puede. Cuando hablo de crear una empresa, estoy diciendo pasar de tener una idea a cobrar a los primeros clientes. ¿Vale? Es decir, no digo que sea rentable, pero sí por lo menos a ser capaz de cobrar dinero. Se puede si trabajas en ella. Es decir, que no es, o sea, si te metes en esto, en las 8 semanas tienes que currar. Estoy pensando sobre todo en gente que pueda estar en paro, que tenga mucho tiempo, es decir, que pueda tener 8 horas al día para dedicar. Si no tienes más que un par de horas al día y algo más los fines de semana, pues tardarás más de 8 semanas, pero vaya, en muy poco tiempo tienes que ser capaz de crear una empresa, lo que no sea para retirarte en 8 semanas, ¿no? Es decir, hacerte rico, pero sí pues para saber que tienes un negocio y que, bueno, pues estás en la vía de poder ganar dinero con ella. Entonces, bueno, está pensado pues para eso, para personas que tienen una idea, a veces difusa, a veces que pues más o menos vaga, a veces creen que lo tienen todo pensado, pero no saben cómo dar el siguiente paso, ¿no? Es decir, bueno, pues yo creo que esto sería una bomba, pero no tengo ni idea de qué tengo que hacer a partir de ahora, ¿no? Y como vayan a un servicio de estos de asesoría para emprendedores de cualquier ayuntamiento, bueno, pues a mí me han contado algunas historias de terror, ¿no? Sobre todo si tu idea es de Internet, porque, bueno, tiene que ver con Internet, porque a veces la gente no tiene ni idea, ¿no?, de lo que es esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues estos 8 temas, ¿no? Es decir, que la idea es pues empezar por el emprendedor, pues a partir de cuál es tu circunstancia, esto que veíamos, bueno, pues qué es lo que sé hacer, qué es lo que puedo hacer, qué recursos tengo, si tengo dinero, no tengo dinero, conozco gente o tengo conocimientos, capacidades, y seguir pues, con el desarrollo de clientes, ver cómo puedo crear una imagen corporativa y presencia en Internet por muy poco dinero, que esto es fundamental a la hora de presentarme, cómo crear un producto mínimo viable, cómo aplicar diseñar tu modelo de negocio, cómo validar ese modelo de negocio, validar a los clientes, comprobar que realmente son clientes y pasar al tema de formación de la empresa, incluyendo bueno, pues su legalización si has llegado a ese momento, ¿no? Entonces, la idea es que sea práctico, es decir, que yo cada semana bueno, pues presentaré la teoría que hay detrás de esto y os encargaré tareas. ¿Vale? Por eso digo que si tienes 8 horas al día, pues podrás hacer mucho y si tienes 2 horas, pues irás un poco más despacio, pero bueno, pues podrás ir haciendo lo que sea. Vale, entonces la idea es 8 semanas, un webinar cada semana que será todos los lunes y bueno, habrá también en el que bueno, pues explicaré el tema y pues os pondré a trabajar. Habrá también algo de contenido adicional, pues tipo plantillas, hojas de trabajo, algunos modelos, es decir, que pues daré una plantilla del Business Model Canvas, en fin, cositas de estas que os pueden ayudar para no tener que hacerlo todo vosotros y partir de cero. Y test de autoevaluación. En cada tema habrá un pequeño test simplemente para que tengas claro si has entendido los conceptos o algo no te ha quedado claro, deberías repasarlo. Bueno, los webinars, no he dicho, los webinars se graban, con lo cual si te pierdes uno, pues puedes verlo en otro momento que te venga mejor, o si algo no te queda claro cuando lo vas a poner en práctica, pues puedes volver a verlo, lo que sea. Entonces, bueno, hay 2 opciones. Una es que tengas soporte por email, quiere decir que tú vas haciendo el curso y me vas preguntando, me enviando un correo electrónico y vas diciendo, oye, pues no he entendido esto, o cómo aplicarías tú este concepto a mi caso, o no sé qué tengo que hacer aquí en este hueco del Business Model Canvas, o bueno, en fin, lo que sea, ¿no? Y yo te voy respondiendo. O hay una opción que es, pues además del soporte por email, tener 3 sesiones de consulta o por teléfono o por Skype, ¿no? Es decir, que ya enfocadas a tu caso
realmente cuando tu proyecto esté más avanzado y digas, oye, vamos a ver, me envías el Business Model Canvas, o sea, tu modelo de negocio y dices, oye, que tengo problemas aquí estoy intentando hablar con los clientes y me dicen esto y no sé por dónde seguir. En fin, ese tipo de cosas. Vale, Borja, una pregunta. Si puedes volver en la diapositiva atrás. Entonces, ¿Sí? la oferta es que los 8 webinars son para todos. Eso ¿Vale? es. Y Sí, luego sí. hay dos opciones. Hay una opción donde, además de los webinars, ofreces soporte por email. Y hay una opción Eso donde es. ofreces soporte por email más esta sesión de tutorías individuales con un Eso precio un es. poco más caro. Eso es. ¿Vale? Más personas. Eso es. Ok. Y entonces, bueno, pues esto, no sé si lo cuentas tú, Frank, Sí, lo voy a porque... contar yo. Vale. Primero, cuando Boja me ha hablado de su producto, yo he estado muy contento con este producto porque todo esto que os ha contado Boja yo lo llevo aplicando en mi propio blog. Es decir, los temas que está planteado Boja son temas que tanto él como yo lo estamos utilizando en la forma de montar nuestros proyectos. Con lo cual, es muy congruente que Boja saca un producto como este. Creo que Boja es un gran mentor para hacer esto y además es un tipo fantástico, es un tipo muy simpático con el que pues es francamente agradable tener un curso. Entonces, he decidido apoyar la oferta de Boja y ofrecer para los que tenéis la opción de asistir a este webinar, así como escuchar bien, los 250 que no han podido entrar en esta sala, porque más de 350 personas se han apuntado a este webinar, con lo cual hay mucha gente que seguramente va a tener interés en este programa. Para todos los que contratan la opción A, la del soporte por email a 99 euros, pues yo les daré, una vez que ya se formaliza la propuesta estratégica con Boja, pues haré una media hora de consultoría personalizada para repasar la estrategia de lanzamiento online, que es mi especialidad. Y esto solamente va a ser válido para los 10 primeros que se apuntan a la oferta de Boja. Y para todos los que quieren el soporte avanzado con las 3 tutorías individuales con Boja, pues también van a tener en este caso una hora de consultoría personalizada conmigo para repasar la estrategia de lanzamiento online que van a poder haber definido. Esto solamente es válido para los 5 primeros. A Boja, cuando sacó su producto a estos precios, le eché una bronca considerable, porque me parece una barbaridad sacar un producto con tanto valor a estos precios tan baratos. Entonces me ha prometido que en las próximas ediciones ajustará los precios a lo que son cosas más normales en el mercado. Es una ganga, es un gran mentor que le está lanzando un gran producto, con lo cual eh, yo te lo digo muy claro, apúntate a esto si es que en estos momentos estás pensando en montar una empresa moderna, una empresa global y una empresa donde no vas a gastar nada de lo que no necesites antes de necesitarlo. Y yo creo que esto de por sí vale mucho más que lo que propone Boja en los precios de sus dos opciones. Sí, bueno, de hecho, bueno, de hecho, aquí tienes escrito que habrá otras ediciones con otros precios. Es decir, ¿por qué tengo este precio? Pues porque es la primera edición. Y yo sé que habrá errores, habrá cosas mejorables, y yo voy a aprender con los que os apuntéis también, ¿no? Entonces, y además a los que les salga bien, que espero que sean la inmensa mayoría, y que realmente se apliquen, es decir, que apliquen, eh, que los deberes que yo os voy a poner cada semana, pues los hagan y a que salgan con su empresa, pues les voy a pedir que el den del curso, ¿no? Es decir, que os voy a pedir que si estás contento, pues hables de él. Con lo cual, pues me interesa esta vez, pues tener clientes con los que validar, es que estoy aplicando los conceptos estos, pues con validar que realmente esto aporta valor. Pero mi idea es que en las próximas ediciones, que seguramente habrá, el precio sea más del doble, porque yo estoy de acuerdo con Fran, es decir, que realmente este precio no es el que corresponde. Digo que hay una razón, que es la primera edición, y me interesa aprender y me interesa pues tener referencias para poder decir, mira, esto funciona, ¿no? Porque yo sé que vosotros los que hagáis el curso ahora, pues hacéis un poco un acto de fe, ¿no? Es decir, como decir, pues os fiáis de que el curso va a ir bien. No del todo, porque como podéis leer aquí, pues hay una garantía absoluta de evolución, ¿no? Es decir, que yo no quiero gente que haga el curso y que
y que no esté satisfecha, ¿no? Es decir, que eso lo hago siempre con las cosas. Es decir, que básicamente si tú no estás de acuerdo y no ves valor y no es lo que esperas, pues te devuelvo el dinero y tan amigos, no hay ningún problema, ¿no? Es decir, que, bueno, además se paga con PayPal, con lo cual sabéis que hay posibilidad de reclamar, pero bueno, que no hace falta que reclaméis a PayPal. A mí me dices en cualquier momento del curso, oye, que esto no me está sirviendo para nada, que no es lo que esperaba, no estoy sacando valor y yo te devuelvo el dinero sin ningún problema. Lo único, cosa que sí es importante tener en cuenta es que, como veis ahí, el lunes 15 de octubre, que es decir, no hay ni una semana, empezamos ya. Con lo cual, si os decidís, pues tenéis muy poco tiempo para pensarlo. Yo lo siento que ha sido todo un poco precipitado. Fran me dijo, oye, que yo quiero ofrecer esto a mi gente con un trato especial y bueno, pues hasta que hemos cuadrado las fechas para el webinar, pues al final nos quedan 4 días. Pero bueno, pues nada, si veis que esto os puede ser útil, pues y os animáis, pues nada, yo encantado. Y bueno, y además de que aprovechéis la oferta de Fran, que es muy pertinente porque, bueno, parte de las cosas que vamos a ver y de las metodologías que vamos a aplicar, pues pasan por Internet, con lo cual es interesante que Fran pues os dé un refuerzo ahí, que sabéis que lo hace muy bien. Y nada más, Vale. Fran, si quieres pasamos a Sí, vamos a las pasar preguntas. a las preguntas. Un segundo porque Ariel me pregunta si podemos poner otra vez el slide con los precios. Si puedes volver atrás para fijar los Sí, precios. Dos opciones. 8 webinars, soporte por email durante las 8 semanas, 99. Y la opción premium, que es los 8 webinars, el soporte por email y también 3 sesiones de consultas por Skype a 199. ¿Vale? Entonces, si os parece, ya que hemos tardado un poco más en la presentación, pero yo creo que todos los contenidos que has abordado, Borja, son de muchísimo valor, vamos a abrir un turno de pregunta de no más de 10 o 12 minutos, porque todos tenemos familia a quien debemos tratar de atender, con lo cual, utilizando el bloque de questions, podéis, a partir de ahora, plantearme vuestras preguntas, no solamente sobre el curso, pero también sobre los contenidos que ha planteado Borja. Hay ciertas preguntas sobre las formas de pago del curso, pues vas a recibir justo después del webinar un email con acceso a las dos opciones y son enlaces que te remiten hacia PayPal, donde puedas pagar o con tu cuenta PayPal o con tarjetas de crédito, ¿vale? Bueno, vamos a tener la primera pregunta. Bueno, Borja, te leo las preguntas y tú respondes, ¿ok? sí. Has hablado de 3 personas al inicio. ¿Podrías repetir los nombres y las biografías de los 3 autores que has mencionado? Es Salvador que nos hace la pregunta. Sí, yo no sé si escribo aquí, Frank, me ven. No, yo creo que es mejor que lo cuentes. Vale, bueno, pues lo digo. Vamos a ver, son Eric Ries, escrito R-I-E-S, ¿vale? Su libro está traducido al español como El método Lean Startup. El Borja, método Lean yo Startup. cuando voy a publicar el replay del webinar también pondré los enlaces de los 3 autores y sus 3 Ah, libros, ¿ah? fenomenal. ¿Ok? Pues yo creo que es Así. mejor, es más ágil, sí. Vale, pero había Eric Rice, Alex Eric Ries, Osterwalder. Alex Osterwalder y Steve Blank. Vale. Os pondré los 3 libros de estos 3 señores justo debajo del vídeo en el replay. ¿Vale? Luego tengo una pregunta de Manuel que me dice, buen día, cualquier negocio puede iniciar como startup. Si deseo lanzar mi empresa para desarrollo web, ¿puede ser una startup? Es la pregunta de Manuel. Bueno, a ver, una startup en principio, cada uno tiene una definición, pero en principio es una empresa que funciona en entornos de incertidumbre. Y en general yo creo que cualquier empresa que estés creando, pues funciona en entornos de incertidumbre. Em, eh, a veces hay gente que habla de startup solo para las empresas estas de Silicon Valley de crecimiento exponencial. Una empresa de desarrollo web es una empresa de servicios que no escala igual que una empresa de producto. Pero todas estas ideas se aplican también, digamos, a la empresa más tradicional de lo que los americanos llaman lifestyle business, ¿no? Que es una empresa que te permite vivir como tú quieres, que no tienes por qué sacar la bolsa y forrarte, ¿no? Y a lo mejor, pues con estar facturando y ganando 100.000 euros al año, tú estás más que contento, ¿no? Y no tienes por qué pensar en nada más allá. Mm. Y sí, pero todas estas ideas sí que se aplican a este tipo de empresas también.
Vale, más preguntas. Claudio nos dice, ¿este curso aplica solo a empresas montadas en Internet? Y yo creo que no, pero vamos, No, Boja. no, 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 no. Lo que pasa es que, a ver, montar una empresa sin tener en cuenta Internet, yo creo que es un error. Otra cosa es que montes una empresa de Internet, que no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo pensar, pero yo os diría que incluso aunque montarais un restaurante, por decir algo que es físico y que no puedes, pues todo este tipo de cosas, de pensar en el cliente primero, pensar en, decir, no penséis en en la comida que a vosotros os gusta, en la que sabéis hacer, sino, o sea, en general en cualquier empresa, todo este tipo de ideas de pensar primero en el cliente, de probar, de preguntar, de antes de invertir una burrada en un restaurante japonés, pensar si realmente en el barrio donde lo vas a poner hay clientela para un restaurante japonés, que parece una cosa de perogrullo, pero que no todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, no, aplica para todo, ya digo, pero de todas formas veremos cómo probar parte de estas cosas por Internet, porque es que Internet tiene muchas herramientas y muchas ventajas a la hora de probar una idea antes de invertir pues una cantidad de dinero en ladrillos, ¿no? En una tienda de ladrillos o algo así. Vale, Boja, vamos a tratar de hacer respuestas cortas porque vienen muchas preguntas y prefiero que contestas, aunque de forma muy corta, a dejar mucha gente sin respuesta, ¿vale? Lo Entonces, intentamos. va a ser complicado, pero vamos, piensa en el 60 segundos. David nos dice, si tienes una idea, pero no las has bajado a tierra, ¿qué primeras preguntas puedes hacerte? Esta no es fácil de responder rápido. Bueno, por la primera pregunta yo creo que es esa, es ¿quién es tu cliente y qué problema vas a resolver? Esas son las dos primeras preguntas que tienes Vale, que hacer. Si no perfecto. estás resolviendo un problema, tu idea no vale. Una pregunta más técnica de Ariel. ¿Sabes si hay un tramo de facturación que se puede hacer sin tener que inscribirse en Hacienda? No. O sea, hay un tramo de facturación que no está claro que se puede hacer sin inscribirte en autónomos. Pero en Hacienda, en teoría, tienes que declarar desde el primer euro. Tienes que darte de alta. Lo que pasa es que la gente no lo hace. Porque, por ejemplo, estarían en selección de legalidad pues cualquier chaval universitario que dé clases particulares. Pero en teoría tendrías que darte de alta. En la práctica, pues no se hace. Ujú. Marce nos dice, si no se legaliza al principio la empresa y creo algo como un logo o una imagen, ¿no corro el riesgo de que me plagien ese material? A ver, esto es o que te roben la idea, que es otra cosa que Claro. también escribí un post hace poco. No, tu logo lo van a ver cuatro gatos y, y nadie lo va, o sea, que no va a ser tan bueno como para que la gente lo copie, olvídate. Si tu problema no, o sea, ojalá alguien te copie, porque eso quiere decir que lo estás haciendo bien y ya tú irás por delante. No, tu problema no es que te copien, tu problema más grave es que lo que estás haciendo no le importa a nadie. Eso es mucho peor que el que te copien. Me ha encantado esta respuesta, Borja. Esther nos dice, por lo dicho, la investigación de mercados es imprescindible, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, a ver, lo único que lo que propone Steve Blank, es decir, lo que es salir del edificio, no es tanto la investigación de mercado tradicional. Y en el curso vamos a ver cómo hacer esto por muy, muy poco dinero, que es una de las cosas que nos permite hacer Internet, ¿no? Es decir, que hacer un estudio de mercado tradicional normalmente es muy caro y entre Internet y las técnicas de entrevistas que propone Blank, pues se puede hacer por muy, muy poco dinero. Vale. Buenas noches, Carolina, que nos pregunta, cuando montas un negocio nuevo del que no hay nada parecido en el mercado, y Carolina es escaparatista, ¿ah? ¿Cómo se puede hacer para valorar mi servicio o producto y saber qué tarifa aplicar? Gracias. Bueno, lo primero que yo te diría es que si no hay nada en el mercado, tienes un problema, porque tienes que pensar si no hay nada porque no hay mercado. Que normalmente, si haces algo muy nuevo, o eres un genio o algo raro está pasando por el que todavía no hay nada, ¿no? Eh, y tienes más de por medio, tienes que explicarles a tus clientes muchas más cosas Pero bueno, entonces, ¿cómo sabes qué precio tienes que poner? Pues nada, probando, como lo que hemos dicho, es decir, que no hay otra manera. Pues acércate a tus primeros 5 clientes y diles que les vas a cobrar 100. Y si te dicen los 5 que es muy caro, pues piensa a ver que si lo puedes hacer por 80 o por 70 o por 50. Si vendes los 5, pues al siguiente dile que lo haces por 200 y pruebas.
No hay otra manera. Ujú. El amigo Florencio, Borja, ¿tú qué recomendarías? ¿Formalizar tu empresa cuando empiezas a generar ingresos o cuando tienes, por ejemplo, unos 3 a 6 meses de ingresos estables que cubren los gastos de formalización de la empresa? A ver, aquí depende de la tolerancia al riesgo que tú tengas. Es decir, hay gente que no dormiría tan tranquilo pensando que le va a llamar de madrugada el inspector de Hacienda y que le va... Entonces, bueno, si tú te pones muy nervioso con estas cosas, pues formalízalo cuanto antes. En general, el riesgo que corres no formalizándolo la empresa con Hacienda, pues es que pagar una multa. Entonces, bueno, yo digo que depende un poco de cómo cuánta aversión al riesgo que tengas, básicamente. Vale. Porque, Juan Carlos, ¿ves factible compaginar el curso y posterior creación de la empresa con un empleo actual? claro, Yo claro. sí lo veo. Lo único que pasa es lo que os digo, que si tienes un empleo y tienes muy poquito tiempo a la semana para dedicarlo a tu empresa, pues irás más lento. Pero vamos, yo es que recomiendo a todo el mundo, porque no sabes ese empleo cuánto te va a durar, Ujú. probablemente, ¿no? Entonces, pues más te vale que tengas una alternativa preparada por si acaso sucede algo malo. A ver, Manuel nos dice, un plan de negocio sería también como un plan estratégico, FODA, misión, visión. ¿Qué pasa con esto? A ver, ¿qué pasa con esto, Boja? ¿Lo tiramos Pues todo a la que no, o basura? sea, no sé si no ha quedado claro, no lo hagas. O sea, si haces eso, te estás metiendo la pata, te estás equivocando, estás imitando una gran empresa cuando tú no eres una gran empresa. O sea, no hagas nada de eso. Lo de la misión, el valor, al final, o sea, no hay nada peor que una web de estas que parece fotocopiada de donde dice nosotros nos preocupamos por la optimización de los procesos de nuestros clientes, cháchara de esta. Es decir, que al final, ¿tú qué sabes cuál es tu misión si no sabes quién es tu cliente? ¿Cómo vas a pensar en un plan de negocio, en uno? Los valores sí, mira, es lo único, porque si tú realmente crees en, pues yo qué sé, que tienes que tener una empresa que tenga valores de sostenibilidad o de pues igualdad o de lo que sea, pues eso sí es importante para ti, sí es importante que bases tu empresa en eso. Pero la cháchara de la misión de los business plan, de los planes estratégicos, ¿cómo va a tener un plan estratégico si no sabes nada de tu negocio? O sea, lo primero que tienes que hacer es aprender qué negocio tienes y qué negocio puede ser rentable. Luego ya pensarás en la estrategia. Vale, yo voy a tener que filtrar las preguntas porque hay demasiadas y ya nos estamos pasando demasiado tiempo con el webinar. Así que vamos por las 3 últimas preguntas. Hay preguntas francamente sorprendentes. Boja, Cayetano nos dice, ¿el curso puede resultar útil para un proyecto de una gran empresa con una inversión inicial de unos 100 millones de euros? Vamos a ver. Eh, si el proyecto ese es un proyecto que se maneja en condiciones de incertidumbre, sí, sí. De hecho, Eric Ries dice que una startup no tiene por qué ser una empresa recién creada, que a veces puede ser un proyecto dentro de una gran empresa, ¿no? O sea que sí, la respuesta curiosamente sería sí. Sí, siempre que ese proyecto, digo, que tenga grandes dosis de incertidumbre. Vale, otra pregunta interesante de Carlos. ¿Se puede crear una empresa no basada en España? En su caso, él está basado en China, pero hay ubicaciones más apropiadas para montar empresas, yo añado, globales que España. Sí, prácticamente cualquier. Bueno, de hecho, a ver, hay un índice que se llama Índice of Doing Business, de hacer negocios y en facilidades para crear empresas, España anda es el país 130 y tantos, o sea, anda a niveles africanos. Eh, entonces, en general, cualquier país de la Unión Europea, bueno, Italia no, Portugal no lo sé, pero vamos, Inglaterra, por ejemplo, Dinamarca es muy favorable, lo que pasa es que tienes que hablar danés probablemente, pero una opción es Inglaterra. Ya, de hecho, los últimos proyectos los estoy montando en Inglaterra. No tienen nada que ver las condiciones de Inglaterra con las de España. Vale, entiendo que es un tema que abordarás en el módulo 8 de tu curso donde hablas de formalización de Sí, empresas. sí, efectivamente. Ok. No vale Eh, para todas las empresas, y no todas las empresas puedes montar fuera, pero si tu empresa es global y vendes por internet, sí.
Y luego una pregunta que sí me parece muy relevante de Marce, que nos dice cómo competir con grandes empresas que ya estén en el mercado que me interesa. Pues siendo diferente. Eh, no debería preocuparte una gran empresa que ya esté en el mercado. O sea, es una gran empresa que esté en el mercado y digo, lo único que hace es asegurarte que hay un mercado y que tu cliente entiende de qué problema le hablas y sabe qué soluciones hay ahora y que ahora hay X soluciones. Tu misión entonces tiene que ser descubrir una forma de o resegmentar el mercado de forma que tú vayas a un nicho concreto de cliente para el que consigas hacer una propuesta más atractiva o hacer las cosas de manera pues diferente o más baratas o más fáciles o más cómodas o lo que sea, ¿no? Es decir pero bueno, ya sabes que hay un cliente, sabes que hay un mercado, ya tienes mucho ganado. Vale. Bueno, pues si os parece, yo voy a cortar ahora mismo el webinar. No hemos podido atender a todas las preguntas, pero entiendo que durante, no esta hora, pero sino en esta hora y 20 minutos hemos abordado muchos puntos de interés. Has dado una gran presentación, Borja, yo quiero decírtelo. La sesión de preguntas y respuestas también ha sido muy interesante. Y bueno, pues para todos los que están interesados en el curso de Borja, que sepáis que dentro de una hora aproximadamente vais a recibir un email de seguimiento del webinar y que luego mañana pues los que no han podido asistir a este webinar que se han registrado también van a recibir la misma propuesta. Con lo cual el curso empieza el 15 y si tenéis interés, yo una vez más os digo que no tengo ninguna duda en que si estás pensando en montar un negocio en estos momentos, tener como mentor a Borja durante 8 semanas es una gran inversión. Así que sin más, Borja, muchísimas gracias por tu tiempo y por el webinar. Muchas gracias a ti, Fran, y buenas noches a todos. Ha sido un placer y sí, para los que preguntan, una vez que termino de tratar el vídeo, subiré en mi blog el webinar y en el mismo email de seguimiento del webinar vais a tener la URL para poder volver a consultar este material que nos ha ofrecido esta noche Borja del blog desencadenado.com. Hasta luego. Chao, chao.